Saludos, estamos en el Centro Español de Sindonología y esta es la séptima sesión de nuestro curso sobre historia de la Iglesia y concretamente la séptima sesión de la segunda parte, es decir, aquella que se refiere a la síntesis del segundo milenio. En esta séptima sesión vamos a hablar del tiempo de Pío IX, que lo vamos a llamar Pío IX, que era como se llamaba en España. Hablaremos de Lourdes, de Nuestra Señora de Lourdes y de Bernadette, de las nuevas realidades sociales, de León XIII y de San Juan Bosco. Tenemos, por tanto, una sesión bastante densa. Y vamos a hablar precisamente empezando por el tiempo de Pío IX. Verdaderamente este es un papa que tuvo dejó una huella muy fuerte en la Iglesia, precisamente porque su reinado fueron 32 años, nada menos, desde 1846 a 1878. Duró su pontificado, que probablemente se considera que es el más largo de la historia de los papas conocidos, porque hay quien piensa que le podría superar solamente San Pedro, porque no sabemos en qué momento Jesús lo nombró cabeza de la Iglesia, pero en cualquiera de los casos pues no tendría muchos más años que Jesús y claro, murió el año 62, es decir, puede que fuera un poquito más largo, pero en cualquier caso, pues el Beato Pío IX pues duró 32 años que se sepan y están constatados oficialmente, ¿no? Por eso, pues como digo, se puede decir que es el pontificado más largo de la historia de los papas. De hecho, se cuenta un poco de forma de broma, una anécdota, que cuentan que en la ceremonia de la coronación, que antes a los papas se les coronaba, cuando el cardenal protodiácono pronunció la fórmula tradicional, Santo Padre, no alcanzarás los días de Pedro, se cuenta que Pío IX respondió con viveza, eso no es de fe, ¿no? Es decir, nadie puede asegurar que no sea así. Pero bueno, lo cierto es que aparte de esto, que era simplemente una forma simpática de empezar, pues Pío IX es un personaje que se da en un momento muy concreto de la historia de la Iglesia y que tiene una importancia enorme, porque durante tantos años pues al final terminó teniendo una consideración universal, fue el primer papa conocido, en fin, vamos a verlo poco a poco. Lo que sería más discutible o más preocupante es que en su inicio, cuando llega Pío IX al pontificado, pues entra con un aura de liberal. En realidad era una persona cordial, generosa, magnánima y adoptó una serie de medidas, de reformas progresivas en los estados pontificios que hicieron pensar que iba casi a democratizar lo que eran los estados pontificios, ¿no? Por ejemplo, estableció una amnistía política, la mejora de las administraciones públicas, dio una constitución y un gobierno con un primer ministro civil, y todas estas reformas hicieron pensar que, bueno, pues era un papa con ideas nuevas, e incluso se pensó si era un papa liberal, ¿no? Pero desde luego lo que está claro es que le hicieron estas medidas le hicieron enormemente popular. Pío IX fue aclamado por doquier, y los neoguelfos, es decir, católicos liberales nacionalistas, llegaron incluso a pensar que haría realidad el propio Papa la unidad italiana auspiciada por el Risorgimento. Sin embargo, pues esto tuvo sus más y sus menos, porque una de las cosas que ocurrió fue que el primer ministro pontificio fue asesinado. Como era de prever, el equívoco de esa supuesto liberalismo del Papa pues se deshizo. Pío IX, italiano de corazón, no obstante, rehusó, sin embargo, encabezar una liga nacional para hacer la guerra santa contra los austriacos que dominaban el norte de la península. Con lo cual, pues con una rapidez vertiginosa, el clima popular se degradó y a las aclamaciones sucedieron las invectivas. Es decir, empezó a considerarse poco menos que era un traidor a las ideas con las que se suponía que le habían elegido. En noviembre, efectivamente, de 1848, Pellegrino Rossi, primer ministro pontificio, murió apuñalado a las puertas del Parlamento por los sicarios de la Joven Italia. ¿Qué era eso de la Joven Italia? Bueno, pues ahora vamos a ver que fue precisamente una creación de Mazzini. En febrero de 1849, Mazzini, uno de los más agudos carbonarios, recordemos, masonería del sur de Italia, y fundador de la sociedad secreta llamada Joven Italia, proclamó la República Romana.
el objetivo era precisamente constituir en Italia una república. El Papa hubo de huir disfrazado y refugiarse en Gaeta, plaza militar segura del vecino reino de Nápoles. El regreso de Pío IX se produce unos años después, en abril de 1850, y bajo la protección de las tropas francesas. Pío IX venía hondamente impresionado por las amargas experiencias sufridas, y desde entonces el liberalismo apareció ante sus ojos como un movimiento al que tenía el sagrado deber de oponerse, porque perseguía un ideal no cristiano y en Italia además trataba de acabar con los estados pontificios que pertenecían a la Santa Sede. Sin embargo, no se pudo evitar, es decir, el final de los estados pontificios se da precisamente en el pontificado de Pío IX, como vamos a ver, porque efectivamente nace Italia, y con ella surge lo que se llama la cuestión romana. Efectivamente, desde 1850 a 1870, los estados pontificios se fueron reduciendo paulatinamente, paso a paso fueron cayendo en manos del reino piamontés, en trance de convertirse en reino de Italia. Aquí tenemos en la foto a Víctor Manuel II, que era al principio pues duque de Saboya, pero luego terminó siendo rey de Italia. En 1870, al tenerse que retirar la guarnición francesa, Víctor Manuel II entró en Roma y la hizo capital de la nueva Italia. Inicialmente había sido Florencia, pero en cuanto se toma Roma, pues pasa a ser Roma. El Papa entonces se recluyó como voluntario prisionero en el Vaticano. No huye, pero lo que decide es que se entiende que está prisionero en el Vaticano, rechazando la ley de garantías que se le había ofrecido. Desde un punto de vista religioso, pues es perfectamente posible plantearse si hizo bien el Papa Pío IX en defender los estados pontificios, que ya hemos visto que eran algo que le daba independencia a los papas, pero por otra parte pues también les obligaba a tomar decisiones que no tenían ningún carácter espiritual y eran perfectamente discutibles, ¿no? Por eso pues hay quien se plantea por qué se defendieron en los estados pontificios. Es posible que hoy no se termine de comprender el empeño puesto por Pío IX para la defensa del poder temporal, pero hay que pensar que desde su punto de vista la cosa era coherente. Es decir, Pío IX defendió los derechos hasta el final porque, por una parte, consideraba que eran un precioso legado que había recibido de sus predecesores en el pontificado y que nadie quiere extinguir una cosa que le llega en unas condiciones concretas como estas, ¿no? Y por otra parte, sobre todo porque después de 1000 años se consideraba que era una condición indispensable para la independencia de los papas en el gobierno de la Iglesia Universal. Afortunadamente, con el paso del tiempo, dijéramos que el poder de los papas no ha dependido de la existencia de los estados pontificios, sino de la relación directa que tiene con los fieles y la popularidad que empezaron a tener los papas precisamente a partir de Pío IX. Pero claro, en aquel momento se consideraba que era una garantía de independencia. Concretamente, a Pío IX se le debe también la encíclica Quanta Cura y el Syllabus, que estos marcan la postura de la Iglesia ante los principios liberales que fue fijada por Pío IX en 1864 con esta encíclica, ¿no? Quanta Cura. La encíclica llevaba como anexo además el Syllabus, es decir, una relación de 80 proposiciones que se daban en aquel momento en la sociedad y que resumían los errores modernos y se condenaban expresamente uno por uno. No había grandes novedades, es decir, no se establecía ninguna condena específica para algo que no se hubiera ya dicho muchas veces, pero eso sí, eran viejos errores denunciados previamente por el magisterio, pero lo nuevo era la forma y que se acentuaba, se le daba un acento más rotundo a las proposiciones propuestas y puestas una tras otra, a manera de un impresionante silabario, que eso es por el nombre. Syllabus viene de silabario y esto significa índice. El índice es precisamente un elenco de errores que pasaban a ser condenados de forma solemne y uno detrás de otro. Precisamente el objeto es dirigirse contra los principales errores de nuestra edad, que es lo que dice expresamente el Syllabus. Este documento anatemizaba la absoluta autonomía de la razón, el naturalismo religioso, el indiferentismo, el materialismo, los ataques contra el matrimonio y la defensa del divorcio, etcétera, etcétera.
Por otra parte, la última proposición del documento, que rechazaba el pretendido deber del romano pontífice de reconciliarse con el progreso y la civilización moderna, hizo rasgarse las vestiduras a los críticos liberales y enardeció, no obstante, el entusiasmo de los católicos tradicionales. Es decir, que si el principio de Pío IX fue discutible, se cuenta que el propio San Juan Bosco les dijo a sus niños que no gritaran viva Pío IX, sino viva el Papa, ¿no? Porque no estaba muy seguro de hacia dónde iba a ir el nuevo pontífice. Bueno, pues este principio, que ya digo es un poco dudoso para algunos, sin embargo, termina tomando clara una postura en contra de lo que había sido el supuesto liberalismo, su supuesto liberalismo ideológico, ¿no? Este fortalecimiento de la posición del Papa da lugar a un claro florecimiento también de la espiritualidad italiana y católica en general. Las antiguas órdenes religiosas, como por ejemplo los benedictinos de Dom Guéranger, los dominicos impulsados por Lacordaire y los jesuitas restaurados por Pío VII, crecieron y se propagaron notablemente. Por otra parte, el estado del clero mejoró también de forma sensible, como lo acreditaba el aumento de vocaciones sacerdotales y la renovada observancia disciplinar, manifestada visiblemente en la vuelta al uso generalizado del hábito eclesiástico, que había caído prácticamente en desuso y que a partir precisamente de Pío IX pues toma una preponderancia clara, sobre todo, por supuesto, en Italia. Desde el punto de vista social, como digo, empiezan a surgir movimientos de renovado carácter católico, y entre estos movimientos podemos citar lo que se llaman las conferencias de San Vicente de Paúl, que son una creación de Federico Ozanam, que vivió entre 1813 y 1853. Esta era una iniciativa de un simple fiel, que era una iniciativa apostólica y benéfica. Concretamente, Federico era profesor universitario, un seglar, escritor y apologista. Fue esposo y padre de una niña y murió a los 40 años, es decir, realmente pues muy joven, ¿no? Y aún así, pues su vida estuvo llena de oración, acción y compromiso cristiano, atrayendo y congregando a jóvenes dispuestos a enfrentarse a quienes pretendían enseñarles en la escuela y en la universidad doctrinas anticristianas. Es decir, es un verdadero apologeta, que es necesario, ¿no? Es decir, que era y en todos los tiempos, pero en aquella época, con tantos ataques, pues evidentemente el cristianismo necesitaba gente que lo defendiera. Además, sentó las bases del nuevo pensamiento social cristiano, defendiendo la justicia social en las relaciones laborales y humanas, que, como vemos, esa cuestión social va a ser un elemento fundamental de la posición de la Iglesia durante el papado del siglo XIX, finales del siglo XIX, incluso en el siglo XX. Otro personaje que convendría destacar es un sacerdote muy conocido en algunos ámbitos, que es San Juan Bautista María Vianney. De él se cuenta, bueno, fue un sacerdote del clero secular, es decir, un sacerdote de parroquia, que bueno, es denominado por todos el santo cura de Ars, precisamente porque fue nombrado párroco de esa ciudad, ¿no? Ese pueblo más bien. Tenía teóricamente cortas luces intelectuales, no era un gran intelectual, pero era un hombre de una piedad admirable y una capacidad de discernimiento de las almas realmente especial. Así que sus cortas luces intelectuales pues fueron un obstáculo, pero no fueron un impedimento absoluto. De hecho, se piensa que tenía una enorme dificultad para el latín, y le admitieron simplemente que supiera el latín para decir la misa y poco más. Y fue ordenado con 29 años y enviado, como digo, al pueblo de Ars. Y curiosamente, aquello que parecía que iba a ser casi un destierro, es decir, llevarlo a un sitio donde no tuviera ninguna importancia social, pues fue todo lo contrario, porque brilló por su caridad, su pobreza, su penitencia y su palabra sencilla y cálida, y también por su asiduidad en el confesionario. De hecho, dijéramos, el gran milagro del cura es que confesó miles y miles de personas que salían absolutamente reconfortados y pues maravillados de sus confesiones. A él acudieron sabios e ignorantes en demanda de consejo, convirtiéndose su parroquia en un centro de peregrinación. Grandes conversiones, ministros franceses, en fin, realmente pues hizo una labor
absolutamente impactante y causó una verdadera revolución en la sociedad francesa. Pero no fue solamente en Francia donde se produce un reflorecimiento de la Iglesia católica. En Inglaterra ocurre un fenómeno realmente curioso y digno de admiración, que es, se produce en torno a lo que se llama el movimiento de Oxford. Es un poderoso impulso espiritual que animó a la cristiandad del siglo XIX, concretamente, en este caso, en Inglaterra. A la misma hora en que los embates antirreligiosos azotaban los muros de la Iglesia, pues se suscita este nuevo impulso, y en este caso dentro del seno del anglicanismo. Es una notable aventura religiosa, el movimiento de Oxford, que condujo a los mejores espíritus a las puertas de la Iglesia. Dentro del movimiento de Oxford destaca una figura, además por su beatificación, pues ha sido en épocas muy recientes pues dado a conocer a mucha gente que desconocía de su existencia, que es la figura de Henry Newman, quien fue recibido en la Iglesia Católica en 1845, y tanto él como su compatriota Manning, también converso, recibieron más tarde la púrpura cardenalicia. Fue un gran fichaje porque era un hombre intelectual de una altura bastante impresionante, un gran defensor de la conciencia individual, y que no obstante lo cual, pues dijeros, causó verdadero estupor su conversión. Bueno, estupor en cierta medida se podía ver venir, pero dijéramos que dio un gran ejemplo con su conversión al catolicismo. Hay que tener en cuenta que para un anglicano, pues dejar el anglicanismo es casi como renunciar a la patria, ¿no? Puesto que es como renunciar a tener como cabeza de la Iglesia al soberano. Pero no obstante todo eso, pues en Newman queda supeditado o en fin, queda subordinado a lo que es el seguimiento de la conciencia individual, que, como digo, en ello era un verdadero maestro Newman. En esta época se produce, en ese impulso espiritual, se produjo en el siglo de la Iglesia Católica muchos frutos, pero tuvo también dos manifestaciones muy importantes, de singular importancia, durante el pontificado de Pío IX, que, como es muy largo, pues dio lugar a muchas cosas, pero una de ellas, fundamental, es la definición del dogma de la Inmaculada Concepción, que se proclama el 8 de marzo de 1854. Y curiosamente, solo 4 años antes, o si se quiere, fue seguida 4 años después por las apariciones de Nuestra Señora en Lourdes. Por otra parte, también se produjo la reunión del Concilio Vaticano I, que pues se interrumpió por cuestiones bélicas, por la guerra, pero este se desarrolló entre 1869 y 1870. Del Concilio Vaticano I hay que decir que, pues como digo, fue muy breve por las circunstancias políticas, y aprobó, no obstante, dos resoluciones importantísimas, que fueron precisamente, por una parte, el dogma de la infalibilidad pontificia, según la cual pues los papas, es decir, los sumos pontífices, no pueden equivocarse cuando hagan una declaración solemne ex cátedra, y por otra parte, la Constitución Dei Filius, donde se formuló la doctrina de la Iglesia sobre la cuestión religiosa medular del siglo XIX, que es el problema de las relaciones entre la fe y la razón. Solo por eso se queda perfectamente justificada la existencia del Concilio Vaticano I. Se había empezado a tratar el papado y el clero, y ahí se quedó interrumpido. La idea era tratar muchos otros aspectos, y por ejemplo también pues revisar cuál era la posición del laico en la Iglesia, etc. Todo eso se quedó en el aire y fue retomado años después con el Concilio Vaticano II, que precisamente por dar por supuesto lo que se había hecho referido al clero, pues insistió tanto en la posición de los laicos, que era del que no se había tratado, y dio lugar a que algunas personas pensaran que ahora había pasado el tiempo del clero y que eran los laicos los únicos que te podían hacer algo en la Iglesia, ¿no? En fin, una confusión que en algunas ocasiones pues ha llevado a excesos absolutos, ¿no? Pero bueno, eso como es adelantar materia, vamos a centrarnos en el siglo XIX, que es donde estamos. Y ahí hay que hacer referencia precisamente a un movimiento que también, o no, un fenómeno que también supuso una verdadera conmoción en la Iglesia francesa, que es precisamente las apariciones de Nuestra Señora de Lourdes,
concretamente una vidente que es la tal Bernadette o Bernardita Soubirous. Esta chica fue hija mayor de un molinero arruinado que se había convertido en jornalero, es decir, se había proletarizado, diríamos hoy en día, y la niña tuvo siempre muy débil salud a causa de la falta de alimentación, porque vivían en una estrechez máxima, y de la pobreza de la habitación donde moraba. Quienes hemos estado allí podemos dar fe de que la situación era realmente paupérrima. A los 14 años no sabía leer ni escribir, ni había hecho la primera comunión porque no había logrado aprenderse el catecismo, o sea que no era una mujer o una chica que estuviera pues muy avezada en los conocimientos de la vida ordinaria, ni tampoco era una gran teóloga, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, cuando tenía pues pocas cualidades intelectuales en ese sentido, sin embargo tenía dos cualidades que la hacían muy valiosa. Por una parte, rezaba mucho a la Virgen y jamás decía una mentira. Esto da una enorme credibilidad a la historia de las apariciones. Concretamente, pues tuvo 18 apariciones de la Virgen en una cueva a orillas del Gué de Pau, cerca de Lourdes. Y concretamente, el 11 de febrero de 1858 vio por primera vez una jovencita rodeada de un halo de luz, que se reveló después diciendo que era la Virgen, Nuestra Señora. Y en esta ocasión le dijo la Virgen: no te voy a hacer feliz en esta vida, pero sí en la otra. Esto lo siento, pero me hace pensar en que muchas veces cuando se habla del problema del mal en el mundo, la tendencia es a pensar, claro, que injusto es Dios que te hace ser infeliz en esta vida. Bueno, si se ven las cosas desde un punto de vista sobrenatural, pues hay que contar esta vida y la otra, ¿no? Es decir, aunque uno pueda ser muy infeliz en esta vida, pues si está llamado a tener una vida dichosa por toda una eternidad, pues tampoco tiene tanta importancia como todo eso. Es decir, que a veces para juzgar a Dios hay que tener el punto de vista de Dios, si no se comete una verdadera canallada, ¿no? Bueno, pues lo digo porque aquí Nuestra Señora de Lourdes lo dice clarísimo: no te voy a hacer feliz en esta vida, pero sí en la otra. El 25 de marzo, la misma jovencita se identifica diciendo: yo soy la Inmaculada Concepción, dando y además lo hace en el dialecto patués que es propio de la zona, pero utiliza la expresión que había sido objeto 4 años antes de la declaración, de la definición dogmática de Pío IX, es decir, que la Virgen en cierta medida confirma precisamente el dogma del que la niña no había oído hablar en absoluto. Pero a partir de ese momento, a partir de las apariciones, pues la vida de Bernadette Soubirous cambia completamente, porque Bernardita se consideró responsable de transmitir fielmente el mensaje de la Virgen y lo repetía incansablemente. Y por ello también aprendió a leer y a escribir, lógicamente, y en principio en los primeros años se quedó en el Hospicio de Lourdes atendiendo a los enfermos que hasta allí llegaban, porque desde el principio fue una aparición que atrajo a muchas personas que tenían problemas médicos y se produjeron curaciones admirables y sorprendentes. Algunas están perfectamente documentadas, como se puede comprobar en el Buró Medical de Lourdes, ¿no? Bueno, después de muchas dificultades, incluso relativas a la salud, la verdad es que ella deja Lourdes y se va es aceptada por las Hermanitas de la Caridad y de la Instrucción Cristiana de Nevers y toma los hábitos. Lourdes es indudablemente uno de los lugares de peregrinación más conocidos del mundo. Se calculaba hace unos años, no sé si ahora será igual, que había unos 4 millones de visitantes todos los años. Yo no sé si está más o menos al mismo nivel que la visita a Nuestra Señora de Guadalupe, pero prácticamente, bueno, sí, prácticamente, con total seguridad es el el lugar de apariciones, el lugar de peregrinación más visitado de Europa. Pues bien, en Lourdes, del 4 de julio de 1866, es cuando Bernardita abandona este lugar para ingresar en el convento de Saint-Girac-Nevers, cuya superiora y la maestra de novicias en particular, y podemos decir así entre comillas, hicieron todo lo posible para evitar que el hecho de las apariciones le ocasionara vanidad. Es decir, dicho de otra manera, le hicieron la vida imposible. Y bueno, pues eso ha quedado constatado también en relatos y en películas.
Sin embargo, no pudo ser durante mucho tiempo porque Bernardita murió a los 35 años de edad, es decir, siendo jovencísima. Pronunció sus votos el 30 de octubre de 1867 y para protegerse mejor contra curiosas visitas optó por quedarse en la casa realizando las funciones de enfermera y sacristana, es decir, que no era vista por nadie. Pero tenía como he dicho, una salud muy quebradiza y está cada vez más enferma hasta que muere, como hemos visto, a la edad de 35 años. Fue beatificada el 14 de junio de 1925 y canonizada el 8 de diciembre de 1933. Bien, o sea que concretamente pues las apariciones de Lourdes se producen durante la época del pontificado de Pío IX. Si se quiere hacer un balance de su actividad, podríamos decir algunas cosas que vale subrayar, ¿no? Concretamente, dijéramos que si nos fijamos en los aspectos políticos de su pontificado, pues este fue claramente negativo, porque perdió los estados pontificios, los cantones católicos suizos fueron vencidos por los protestantes en 1847 y sus últimos años sufrió por la violencia anticlerical y los ataques de Bismarck contra los católicos alemanes. Pero, sin embargo, si nos fijamos en otros aspectos, considerados en su plena y auténtica dimensión, los tiempos de Pío IX fueron netamente positivos para el cristianismo y para la Iglesia, abriendo un periodo histórico que se puede considerar como el pontificado moderno, es decir, es un cambio radical con relación a lo que habían sido los papas anteriores. Como decía antes, lo que salva y lo que da independencia a los papas es precisamente su acercamiento al pueblo de Dios, es decir, el conocimiento que de ellos tienen los fieles y la devoción que con Pío IX empieza a tenerse al Papa. Dejó de ser un personaje remoto, del que la gente había oído hablar, pero que no había visto una fotografía en su vida, lógicamente, no conocía más que retratos y estos no tenían por qué ser fieles cuando llegaba alguno, ¿no? Así que esto cambia precisamente en el pontificado de Pío IX porque el desarrollo de los medios de transporte facilitó el viaje a Roma a multitudes de católicos e incluso la aparición de las fotografías, ¿no? Y la rapidez de las noticias transmitidas por el telégrafo hicieron que sus mismos infortunios y desgracias pues le acercaran al corazón de los fieles. Como he dicho, fue el primer papa popular y el hecho de que pasara penalidades pues le acercaba al pueblo que le empezó a tener cariño al Papa. Fue el primer Papa querido en la historia moderna y los católicos le miraron y amaron como un padre. De hecho, su litografía, y luego más adelante pues ya empezarán a aparecer fotografías, su litografía presidió como un retrato familiar los hogares cristianos de toda la tierra. Bueno, parece que la Iglesia una vez más va a sucumbir y sin embargo no es así. Y empiezan a aparecer también pues un movimiento de renovación que se toma muy en serio el gran problema del siglo XIX y del siglo XX, que es lo que se llama la cuestión social. Vamos a ver algo sobre esto. Y es que la revolución industrial transformó radicalmente el mundo. El mundo ya no es el mismo a partir de la industrialización. El siglo XIX presenció la transformación de las realidades sociales, porque el auge del capitalismo, la revolución de la industria y la creación de los proletariados urbanos provocaron la aparición de lo que se llama el problema social, desconocido hasta ese momento. La ideología de signo anticristiano, como el marxismo y también el anarquismo, propugnaron nuevos modelos de sociedad e influyeron poderosamente en los movimientos obreros, separándolos de lo que había sido hasta ese momento indiscutible, que era su raíz cristiana. Es el Papa León XIII, del que vamos a hablar enseguida, el que propuso un programa cristiano para el nuevo mundo del trabajo. Y bueno, pues afortunadamente, porque ahí se trataba de tomarle el pulso a la sociedad y la cuestión social era absolutamente fundamental. Los cristianos no podían mirar hacia otro lado. Sin embargo, en ese momento, como cuenta Hertling, en su historia de la Iglesia, en cuanto sube al poder un gobierno radicalmente liberal, se confiscan los bienes de la Iglesia, se expulsan los religiosos, se infieren vejaciones a los prelados y se limita la libertad de enseñanza. Esto parece que es
una constante en todos los países. Dice Herting que si viene luego un gobierno más moderado, la Santa Sede, a cambio generalmente de abandonar unas posiciones, pacta un concordato que luego vuelve a ser conculcado por el siguiente gobierno liberal, y así poco a poco la Iglesia va perdiendo su posición dentro de la sociedad. Esto es un proceso que ha llegado hasta nuestros días prácticamente. Pero como digo, el tema más candente del finales del siglo XIX es la cuestión social. El liberalismo del siglo XIX tuvo una ideología política y una doctrina económica, pero las consecuencias desde el punto de vista social fueron nefastas porque, como ya dijimos, el liberalismo pues, es realmente egoísta, ¿no? Es decir, considera que aquel que se enriquece pues hace bien y no se plantea que hay un prójimo que a lo mejor está sufriendo precisamente como consecuencia de lo que le ha hecho a él rico. Entonces, la gran carencia del liberalismo es precisamente la falta de preocupación social. Pero la cuestión social era un hecho clarísimo que constituía una de las mayores novedades históricas de aquella centuria y requería ser abordado también por el magisterio de la Iglesia. La revolución industrial había dado lugar, como es sabido, a la formación de una nueva clase obrera, lo que llama Marx un proletariado, es decir, gente que deja los lugares donde se encontraba, es decir, normalmente ciudades en el campo donde tenían un arraigo, para desarraigarse en los suburbios de las ciudades donde malvivían de forma terrible, ¿no? Aparece, por tanto, la clase obrera, según dice Marx, y la situación de esa clase obrera en una época de absoluto predominio del capitalismo liberal fue terrible, ¿no? Porque se mantenían jornadas laborales agotadoras, jornales escasos, se mantenía el trabajo infantil, viviendas insalubres, o sea, y tantos otros abusos que hubieran de sufrir los obreros. Estos son aspectos oscuros claramente en el debe del siglo XIX, en lo que se refiere al liberalismo, ¿no? Que no tenía previsto en absoluto ocuparse de estas consecuencias negativas de la industrialización y de la revolución industrial en general. Entonces, las reacciones que se tomaron ante tamañas injusticias podían haberse tomado desde el lado de la Iglesia, pero hubo quien se adelantó, y entonces el problema social suscitó reacciones dirigidas a luchar contra esa situación de injusticia, pero que se catalizaron a través de lo que se llamó el anarquismo, uno de cuyos principales autores fue el ruso Miguel Bakunin, que propugnaba la acción violenta para terminar con el Estado y una ordenación social injusta, y la otra reacción importante fue el marxismo. Diversos sistemas socialistas que dijéramos que le precedieron, ideados por doctrinarios como Saint-Simon, Fourier o Proudhon, quedaron pronto eclipsados. Aparece enseguida el socialismo científico de Carlos Marx, lo que se llama el marxismo, que tenía un contenido ideológico que pues no vamos a examinar en todos sus aspectos, pero sí nos conviene destacar precisamente que el marxismo es antiteísta. Es decir, es evidente que el marxismo fue fundado sobre el materialismo histórico y la dialéctica de la lucha de clases, nada de amor fraterno ni nada de esto, ¿no? Así que se manifestó siempre opuesto a toda religión, considerándola como una alienación. Es decir, para la posición de Marx, los obreros no pueden pensar en el cristianismo porque esto es precisamente la causa de su alienación. Es decir, la religión es el opio del pueblo y no van a luchar por sus derechos si aceptan resignadamente lo que Dios les mande. Y mostró una particular hostilidad del marxismo hacia la religión católica, como siempre. Así que el ateísmo, o quizá mejor, el antiteísmo marxista, ha sido un poderoso agente de descristianización de las clases trabajadoras y aún de toda la sociedad en muchos lugares de la tierra, donde parecía que había tomado todas las posiciones. Y yo recuerdo en los años 60 en la universidad, 1960 me refiero, y siguientes, pues todas las tesis doctorales citaban a Marx de alguna manera y le alababan como sociólogo, aunque esto era bastante discutible, ¿no? Pero dijéramos que el marxismo ha impregnado enormemente la sociedad en muchos aspectos hasta prácticamente la época en la que vivimos.
El proletariado era, no obstante, pues efectivamente un problema que había que afrontar. El proletariado, asentado a la vera de las grandes ciudades, como he dicho, en suburbios, estaba constituido en buena parte por inmigrantes procedentes de los medios rurales, como también he dicho, que cambiaron su vida de campesinos por la de obreros industriales. Pero esto supuso también una transformación de su propio modo de pensar. Esta transformación social había implicado para ellos el abandono de pueblos y aldeas donde tenían vinculaciones familiares y un arraigo social para incorporarse a unas masas anónimas y despersonalizadas que formaban la nueva clase obrera. En el aspecto religioso, ese cambio llevó a consecuencias muy negativas. Por tanto, la proletarización, como digo, causó estragos desde el punto de vista religioso. La población rural y los artesanos urbanos estaban integrados desde mucho tiempo atrás en las estructuras pastorales de la Iglesia, pero no ocurre así con la nueva clase obrera. Mientras que su atmósfera, la de la población rural, se hallaba impregnada con las tradiciones de la sociedad cristiana, no ocurría nada de esto en los suburbios, donde se hacinaban las concentraciones humanas del nuevo proletariado. Los obreros industriales sufrieron el impacto de las doctrinas anarquistas y marxistas, que trataron de instrumentalizarse como vanguardia de la lucha revolucionaria, y en varios países les imbuyeron pensamientos y sentimientos hostiles a la Iglesia y al cristianismo. Todo parecía entonces perdido nuevamente, es decir, la descristianización de las grandes masas se produce precisamente con la aparición del proletariado, pero afortunadamente también se produce una reacción católica. Concretamente, en la primera mitad del siglo XIX, la cuestión social sensibilizó a algunos católicos y empezaron a aparecer iniciativas generosas dirigidas a paliar tantas miserias por la vía de la caridad y de la beneficencia. Aunque precisamente, claro, los marxistas se burlan de esa caridad y de esa beneficencia considerando que lo que quieren es justicia, en fin, esto que se ha repetido tantas veces. Lo que pasa es que desde un punto de vista estrictamente etimológico la caridad es mucho más que la justicia, porque la justicia supone dar a cada cual lo suyo y la caridad es dar sin medida y a veces darse sin medida, lo cual es una cosa completamente distinta y muchísimo mejor para aquel que recibe la caridad o la beneficencia. Sin embargo, esta reacción se produce de momento tímidamente, es decir, tarda en producirse una toma de conciencia generalizada por parte de los cristianos ante el fenómeno del nacimiento de la nueva clase obrera. Especialmente sí que se produce una reacción más favorable en los países que no eran latinos, que estaban menos afectados por un estigma que tienen los países latinos del sur de Europa, que son precisamente el fenómeno anticlerical. Y en otros países donde no existe ese anticlericalismo, se registró antes una presencia activa de la Iglesia Católica en el mundo laboral. La solución, se empiezan a tomar soluciones, se empiezan a tomar iniciativas, sobre todo, por ejemplo, en los Estados Unidos de América e Inglaterra, donde existía una numerosa población trabajadora de irlandeses católicos. Y el asociacionismo sindical no tuvo raíces marxistas, sino cristianas, es decir, el favorecimiento precisamente de las cooperativas, y todo esto fue una reacción católica frente a la lucha de clases y a la destrucción de la propiedad privada y todas estas cosas. Un símbolo de esta situación fue la resuelta intervención del cardenal inglés Manning, con ocasión de la famosa huelga de obreros portuarios de 1889. Y en 1864, antes de esto, el obispo alemán von Kettler de Maguncia, con una clara visión de futuro, había ya urgido a resolver el gran problema presente, que era la cuestión social. La cuestión social va aumentando cada vez más y el Concilio Vaticano I había reunido abundante documentación acerca de esta cuestión social con la intención de llegar a tratar el tema. Sin embargo, el brusco final por la guerra impidió que se realizara.
el Papa que tuvo que tomar medidas, el Papa que a través de sus encíclicas, sobre todo una, manifestó una posición clara de la Iglesia Católica a favor de la cuestión social, fue precisamente el Papa León XIII, que es también una gran figura ya del siglo XIX y principios del XX. Y bueno, pues vamos a hablar precisamente de León XIII y también hablaremos de una figura de su tiempo, que es San Juan Bosco, y que vale la pena que conozcamos también bien. Empezando por León XIII, hay que decir que el Papa era consciente de la gravedad del problema, porque claro, se estaba produciendo una descristianización de las clases populares y de la necesidad de una acción eficaz de los cristianos para corregir la injusticia, porque esa injusticia creaba marxistas y anarquistas también. El asociacionismo era el procedimiento más adecuado para la defensa de los intereses de los trabajadores. Y como escribe el cardenal Manning en 1889, oponed a asociaciones populares cristianas a las socialistas, salid de las sacristías, id al pueblo. Es decir, lo que se había pretendido durante un montón de tiempo, en los últimos años, que era reducir el cristianismo a una cosa puramente personal que no influiría en la vida social, pues se estaba reclamando justo lo contrario, es decir, que el cristianismo saliera de las sacristías y tomara la sociedad precisamente para restablecer la justicia social que estaba absolutamente arrumbada por la ideología liberal. La más célebre encíclica de León XIII, precisamente sobre el aspecto de la cuestión social, es la Rerum Novarum, que se publica el 15 de mayo de 1891. En esta, la dialéctica de la lucha de clases se rechaza y se pide a los patronos y a los obreros una armónica colaboración coherente con la posición cristiana para el desarrollo de una nueva sociedad. El Papa proclamaba el carácter social tanto de la propiedad como del salario justo, que ambos eran de justicia, como digo, y exhortaba al Estado a abandonar la postura de mero espectador, que era típicamente liberal, es decir, el Estado no debía influir en la cuestión social en absoluto, sino que debía mantener el orden público y poco más, y favorecer pues precisamente la iniciativa privada. Y ahora, pues esa postura de mero espectador del liberalismo se ponía en tela de juicio, incluso por la autoridad de la Iglesia, entendiendo que el Estado también debía actuar en el ámbito económico y sin caer, no obstante, en el dirigismo socialista, que hubiera sido precisamente el exceso contrario. La Rerum Novarum terminaba proponiendo la creación de asociaciones obreras de inspiración cristiana y todo el movimiento cooperativo, como hemos dicho, ¿no? El pontificado de León XIII fue el punto de partida del catolicismo social, dentro del cual se perfiló pronto una tendencia corporativista y otra más politizada de orientación democrático-progresista, ¿no? Aparecen incluso partidos que se llaman sociales cristianos y cosas así. Bueno, los grandes documentos de la doctrina social se inician precisamente con la Rerum Novarum, pero no son los únicos. Como vamos a ver, hasta Benedicto XVI, pues hay una serie de encíclicas que pues tratan la cuestión social, que es una enorme preocupación. Aquí tenemos una lista de ellas que voy simplemente a enumerar rápidamente, ¿no? León XIII hizo la Rerum Novarum, Pío XI la 40º Anno, a los 40 años de la Rerum Novarum, Pío XII dedica un radiomensaje el 1 de junio de 1941, contiene una enorme importancia. También Juan XXIII dedica la encíclica Mater Magistra a la Iglesia y habla también de la cuestión social. Pablo VI, una carta apostólica octogésima Adveniens, es decir, a los 80 años de la Rerum Novarum. Juan Pablo II tiene una encíclica Labor Exercens, 10 años después. También la encíclica Solicitudo Rei Socialis, de 30 de diciembre de 1987, y también pues, la encíclica Centesimus Annus, precisamente al centenario de la Rerum Novarum, que como hemos visto pues marca la pauta de lo que van a ser el abordaje de esa cuestión social por todos los papas posteriores, ¿no? Incluso Benedicto XVI, en la encíclica Caritas in Veritate, trata también la cuestión social. Esta es del año 2009. Por otra parte, también León XIII desarrolla una enorme actividad diplomática en toda Europa, ¿no? A raíz de la desaparición de los estados pontificios, pues
el Papa queda reducido a lo que es el Vaticano, pero no obstante tiene el estatus de un Estado independiente, aunque sea casi simbólico, y tiene la posibilidad de tener embajadores, puede realizar una enorme actividad en ese ámbito diplomático, ¿no? Y por otra parte, pues claro, la cohesión social, dijéramos, influía enormemente en Italia, donde el Papa dice que deben estar al margen de la política precisamente los católicos italianos, ¿no? Porque considera que no se puede participar en la actividad política de Italia. Pero esto es distinto en otros países, donde el Papa se esfuerza por superar el inmovilismo de posturas defensivas, teniendo o adoptando una inteligente acción diplomática que incrementó el prestigio de la Santa Sede y apaciguó viejos conflictos. Dentro de esta acción diplomática tenemos que decir, por ejemplo, que así ocurrió en las relaciones con Alemania, donde se puso fin al Kulturkampf y al imperio, y el imperio se vino a someter al arbitraje pontificio su contencioso con España a propósito de los archipiélagos de las Carolinas y de las Marianas. Pero fue, desde luego, en las relaciones con Francia donde las orientaciones de León XIII tuvieron una particular importancia, como vamos a ver. El punto siguiente que tenemos que abordar es pues qué ocurre precisamente en algunos de estos estados europeos. Y concretamente, pues es muy significativo que la Tercera República Francesa pues se muestre claramente laicista, es decir, se vuelca hacia el laicismo. Tras la caída del Segundo Imperio, se frustró en Francia la restauración de la monarquía borbónica y aparece la Tercera República, que se consolida de la mano de un partido republicano que a partir de 1877 pues es el que domina la vida pública. El republicanismo francés, igual que el español, fue radicalmente y profundamente hostil a la Iglesia. Se consideraba, y eso era un lema, que el clericalismo era su enemigo, ¿no? Era el enemigo. Sin embargo, no era el clericalismo, era el clero, ni más ni menos, y la Iglesia en general, ¿eh? Pero el clericalismo, ese es el enemigo, fue el grito de guerra de Gambetta, un político que precisamente proclamó la Tercera República Francesa. Ese laicismo de los republicanos franceses, muy influidos por la ideología de la Liga de la Enseñanza, se planteaba como objetivo primordial la lucha contra las congregaciones religiosas y la implantación de la escuela laica. Esto se hizo realidad en Francia en 1882 por Jules Ferry desde un ministerio de instrucción pública que él mismo en ocasión llamaba el Ministerio de las Almas, o sea, para que se vea el carácter presuntuoso de lo que se pretendía hacer, es decir, cambiar las almas precisamente desde la política. Este sectarismo republicano, que no había sido conocido, pues se habían conocido algunas cosas en la Revolución Francesa, lógicamente, pero como en una situación, digamos, normal, pues era sorprendente que hubiera un anticatolicismo semejante. Y los católicos franceses pues reaccionan, entre tanto, pues bueno, la verdad es que muchos de ellos eran monárquicos, y casi todos, y el sectarismo republicano no hacía sino alimentar esa posición y consideraban que la propia república era enemigo de la Iglesia. Por otra parte, esto es coherente con la ideología masónica, que es la que está imponiendo la idea de república en Europa, sin ninguna duda, en esta época. Y precisamente para acabar con la posibilidad de decir que el poder viene de Dios, etcétera, ¿no? Lo que dice Jesús de este poder que tú tienes, le dice a Poncio Pilato, no lo tendrías si no viniera de lo alto. Pues había que hacer acabar esa idea y evidentemente no podía existir, dentro del pensamiento masónico, la monarquía. Entonces había que acabar con ellas una detrás de otra, como se fue consiguiendo en muchos países, ¿no? La intervención de León XIII, que veía que los católicos se mantenían al margen de este republicanismo laicista y de la colaboración con la República, puso fin a este estado de cosas que amenazaba la vida religiosa en Francia y optó por una colaboración, ¿no? Es decir, considerar que los católicos no debían abandonar la vida pública, es más, deberían introducirse en la vida pública porque allá donde estuvieran por lo menos no habría un laicista radical. Por principio, León XIII pues alentaba la presencia de los católicos en la vida pública, por tanto,
Y por otra parte, en la encíclica Immortale Dei había declarado la disposición de la Iglesia a mantener buenas relaciones con cualquier régimen político, incluso el republicano y el democrático. Con León XIII se llega a comienzos del siglo XX y concretamente pues la duración del pontificado de León XIII, 25 años, también autoriza a considerarlo como un capítulo importante de la historia cristiana, nada menos que un cuarto de siglo, que es mucho. En cualquier caso, el anciano Papa se había ganado en el momento de su muerte el respeto del mundo entero, a pesar de que en algún lugar, como Francia, sus esfuerzos conciliadores no tuvieron una respuesta satisfactoria, pero bueno, hizo lo posible y eso fue reconocido al final de sus días. Por otro lado, como una forma de rearmar el pensamiento católico, se restaura solemnemente la filosofía tomista, que había sido, pues como sabemos, un elemento clave del pensamiento cristiano, ¿no? Con la Suma Teológica de Santo Tomás y todo el pensamiento tomista. Pues concretamente el magisterio desarrollado por León XIII a través de sus grandes encíclicas tuvo una enorme importancia y en particular tuvo valor para la renovación del pensamiento cristiano la solemne, como digo, restauración de la filosofía tomista. Sin embargo, la presencia activa de los católicos en la vida político-social tenía sus riesgos y en el interior de la Iglesia se incubaba además una crisis doctrinal que al final se declaró abiertamente y que explica algunas de las situaciones en las que nos encontramos en la actualidad. Pero no adelantemos acontecimientos porque para acabar esta sesión hemos de hablar de San Juan Bosco, del que vamos a hablar pues de una forma un poco más extensa de lo habitual. San Juan Bosco se llamaba Juan Melchor y nació en 1815 junto a Castelnuovo en la diócesis de Turín. Fue el menor de los hijos de un campesino piamontés al que no le sobraba el dinero y por tanto su niñez fue muy dura. De hecho, su padre murió cuando Juan tenía apenas 2 años y medio y aprendió a leer y a escribir con don Calosso, que es un sacerdote que conoce, que después también le enseñará latín. Realizaba para ir a la escuela 10 kilómetros a pie cada día para poder estudiar. Vivió con el cantor y aprendió música con el cantor de la iglesia. Y a los 13 años trabaja como mozo de establo. De los 15 a los 20 trabaja y estudia en Castelnuovo y en Chieri. Y funda la Sociedad de la Alegría, lo cual ya se ve que es la línea de don Bosco siempre ha sido precisamente eso, ¿no? Es decir, el trabajo con la alegría siempre. Su madre, mamá Margarita, que era analfabeta y muy pobre, era sin embargo una santa y laboriosa mujer que debió luchar mucho para sacar adelante a sus hijos y hacerse cargo de su educación sola, porque se había muerto su marido, lógicamente, había quedado viuda. Y cuando San Juan Bosco pone en marcha precisamente toda la obra salesiana, pues también la mamá Margarita está también presente, dando también calor humano y creando unas condiciones muy concretas para esos niños que eran abandonados, ¿no? O que vivían simplemente en la calle. Pero bueno, pues cuando decide ordenarse sacerdote don Bosco fue precisamente en 1841, descubriendo inmediatamente su vocación de educador de la juventud, en la que ya digo que también le ayuda su propia madre. Aparecen los salesianos, concretamente don Bosco es un personaje que no se limita a una única actividad y pues tiene diversas facetas. Una de ellas es que tiene sueños proféticos sobre la Iglesia, sobre la juventud desamparada, la relación con María Auxiliadora, con Jesús sacramentado, las misiones en la Patagonia, todo eso lo sueña, lo ve y lo transmite al grupo de jóvenes que tiene en su entorno. Porque efectivamente él busca inmediatamente colaboradores que le ayuden a poner en marcha esos sueños, que a veces son sueños físicos realmente, ¿no? El Piamonte, sin embargo, era claramente anticlerical. Hay que tener en cuenta que Turín era la sede del Ducado de Saboya y el Ducado de Saboya pues estaba muy influido precisamente por la masonería liberal y por tanto es muy anticlerical. De hecho, por ejemplo, en Saboya habían sido expulsados los jesuitas.
Entonces, la obra de Don Bosco, que se concreta en los salesianos, pues tiene una serie de fases que vamos a intentar referir. La primera es, lógicamente, cuando en diciembre de 1859 Don Bosco y sus 22 compañeros deciden organizar la congregación salesiana, llamada así precisamente por la referencia al obispo de Sales, ¿no?, cuyas reglas habían sido aprobadas por Pío IX. Pero la aprobación definitiva de los salesianos no llegó sino 15 años después, junto con el permiso de la ordenación para los primeros candidatos al sacerdocio, que salieron de los propios muchachos que Don Bosco trataba. Por fin, la congregación creció muy rápido y en 1863 había ya 39 salesianos, pero a la muerte del fundador eran ya 768, lo cual es una enorme cantidad. Y en la actualidad se cuentan por millares. Se piensa que la congregación religiosa más importante, más numerosa del mundo siguen siendo los salesianos, a pesar de las crisis que en estos momentos y de la ausencia de vocaciones que en estos momentos existe en la Iglesia Católica. Pero además la extensión fue enorme, tenía 17.000 en 105 países, con actualmente, o según unas estadísticas recientes, 17.000 sacerdotes en 105 países con 1.300 colegios y 300 parroquias, y están prácticamente establecidos en todo el mundo. La fundación de los salesianos se completa con la fundación de las Hijas de María Auxiliadora, que siguen las directrices de Santa María Mazzarello. Esta congregación, como digo, es muy numerosa y sigue hasta nuestros días, pero Don Bosco, como he dicho, tiene muchas facetas. Una de ellas, por ejemplo, es la de constructor de iglesias, y efectivamente a él se debe la construcción del Santuario de María Auxiliadora en Turín, conocido en todo el mundo, que fue un monumento de gratitud a la Virgen María, y la iglesia madre y el centro espiritual de los salesianos, concretamente en la zona de Baldoco, donde todavía está ahí la sede central de los salesianos de todo el mundo. También construyó en Roma la Basílica del Sagrado Corazón. Y bueno, de Don Bosco se pueden decir muchísimas cosas más, pero vamos a terminar simplemente haciendo referencia a algunas de sus frases célebres para conocer su pensamiento. Por ejemplo, dice: si quieres hacerte bueno, practica estas 3 cosas y todo te irá bien: la alegría, el estudio y la oración. Este es el gran programa para vivir feliz y hacer mucho bien a tu alma y a los otros. Otra frase suya: el mejor consejo es hacer el bien cuando podamos y luego no esperar una recompensa del mundo, sino solo de Dios. Sabio argumento, ¿no? También uno mucho más breve: todo pasa, lo que no es eterno no es nada. Otra frase conocida: los 2 más firmes apoyos para caminar hacia el cielo son los sacramentos de la confesión y de la comunión. Así que considera gran enemigo de tu alma aquello que te aleje de estos 2 sacramentos. Algunas otras frases célebres, por ejemplo: todo el mundo necesita de la comunión, es bueno para mantenerse bueno, el bueno para mantenerse bueno y el malo para hacerse bueno. Todos tenemos que llevar la cruz como Jesús, y nuestra cruz son todos los sufrimientos que nos encontramos en la vida. Recuerda que cada cristiano está obligado a acercarse a los demás y que ningún sermón es más cierto que un buen ejemplo. Todo ello pues demuestra una gran sabiduría. Cuando se trata de lo que se refiere a la gran causa del bien, Don Bosco quiere estar a la vanguardia del progreso, dice él mismo. También mantener en la memoria que el término empleado habitualmente por el diablo cuando quiere empujarnos al mal es: pero si no es nada. Bueno. Y termino pues haciendo referencia a sus últimas recomendaciones en el lecho de muerte, ¿no? Dijo, casi como un testamento espiritual: propagad la devoción a Jesús sacramentado y a María Auxiliadora y veréis lo que son milagros. Ayudad mucho a los niños pobres, a los enfermos, a los ancianos y a la gente más necesitada, y conseguiréis enormes bendiciones y ayudas de Dios. Os espero en el paraíso. Y yo os espero, a los que me escucháis, en la próxima sesión, donde trataremos de San Pío X, el modernismo, y entraremos ya en el siglo XX, que es el gran siglo de los mártires. Hablaremos del beato Miguel Agustín Pro y de Santa Faustina Kowalska como ejemplos de santos
muy conocidos, pero ya de plena actualidad. Hasta entonces.